Vamos a leer desde el versículo 23 del capítulo 2. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Y serán una sola carne. Pero la serpiente era astuta, 3 y 1, más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y dice el versículo 6: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y al árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió como ella. Versículo 7: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Más abajo, el versículo, vamos a abreviar, versículo 15: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Versículo 18: espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo y al polvo volverás. Versículo 21: Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Versículo 22: dijo Jehová Dios: he aquí el hombre como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Mas ahora no se alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó fuera del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino al árbol de la vida. La carta a los Romanos, capítulo 5, versículos 12 en adelante. La epístola a los Romanos, capítulo 5, desde el versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Un poco más abajo, versículo 19: porque así como por la desobediencia de un hombre los muertos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Versículo 21: para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Primera de Corintios, capítulo 15. Primera epístola a los Corintios, capítulo 15. Vamos a leer del 20 al 22. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, así en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Vamos a leer los versículos 45 y 47. El versículo 45 dice:
Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Versículo 47, el primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Por último, primera de Timoteo, capítulo 2. Primera de Timoteo, capítulo 2, vamos a leer los versículos 13 y 14. Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Versículo 15, pero se salvará, engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor y santificación, con modestia. Ahora, hermano, haciendo un repaso de las características del huerto, eso era algo exuberantemente placentero. Como dice la Biblia que todo lo que había allí era una delicia completa. Era el hogar ideal del hombre. Y Dios lo puso allí para que él lo labrara y lo guardase. Y oíamos que él falló en esto. Él no protegió a Eva. Eva se apartaba de él. Y la serpiente conversaba con ella. Y Adán tuvo cierta falla. Y viene el enemigo y produce. Empezó por la parte débil, el vaso más frágil. Utilizó a Eva como el instrumento para comer del fruto prohibido. Uno nota que hubo una falla en el hombre. La serpiente era astuta más que todos los animales que había en el campo. El enemigo utilizó la serpiente como un instrumento. La astucia original que tenía la mujer y la sedujo. Fue una seducción. Vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. La codicia. Y que era árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió igualmente como ella. Es muy triste la forma como nuestros primeros padres pecaron. Oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Uno nota que lo primero que ellos perdieron, la pérdida que tuvo Adán, enseguida se dieron cuenta que estaban desnudos. Conocieron que estaban desnudos y se cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. La conciencia de su desnudez. Y Dios habló. Dios los visitó como acostumbraba. La voz de Jehová Dios se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Y Dios llamó al hombre. Estaban escondidos. Tuve miedo. Esa es otra de las características que trajo al pecado. Conoció su desnudez. Se dio y tuvo miedo de la voz de Dios, que era la delicia para ellos. Estaba desnudo y me escondí. ¿Quién te enseñó que estaba desnudo? Dios tocó una tecla sensible. ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y él no acepta su culpabilidad. Remite la causa de la falta a Eva.
La mujer que me diste por compañera está encauzando a Dios. ¿Por qué me la diste? Era una bendición para él y ahora le reclama a Dios que yo pequé porque me diste una compañera y ella me dio del árbol y yo comí, pero él falló, él no la guardó, guardó más el huerto que a Eva. ¿Qué es lo que has hecho? Y la mujer no acepta la culpabilidad. Le echa la culpa a la serpiente. La serpiente me engañó y comí. Ninguno de los dos aceptó la culpabilidad de la falla. Y el ser humano hereda esa conducta. Siempre el ser humano en el pecado procura echarle la culpa a Dios y no acepta. Hay otra pérdida terrible. Dice, maldita será la tierra por tu causa. Antes el trabajo no era oneroso, el trabajo era grato. Ahora el trabajo es arduo. Con dolor comerás de ella, de la tierra, todos los días de tu vida. Y aparecen la vegetación xerófita que no existía. Espinos y cardos te producirá. Y todo lo que trajo el pecado, con el sudor de tu frente comerás el pan. Hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomada. Fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Y el Señor concluye el capítulo 3. He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Perdió el huerto. Pero antes que fuesen echados fuera, Dios hizo provisión para ellos. Aquellas hojas de higuera no cubrían. Las túnicas de pieles, una figura anticipatoria de la redención. Dice el versículo 21, hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, sugiere la anticipación de un sacrificio expiatorio. Los vistió. Eso es figura de cómo nos viste la redención de Cristo, con un vestido de justicia, y nos aplica los méritos de él para salvación. El hombre fuera del huerto echó pues al hombre fuera del huerto y puso al oriente del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Es muy triste que el árbol de la vida reaparece, como estábamos notando en Apocalipsis capítulo 22. Allí aparece, dice la palabra de Dios, en medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Ahora, hermano, lo que hemos leído, el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Y todos los seres humanos tenemos esa herencia del pecado. Y la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Hasta que vino el Cristo, el primer hombre pecó, pero Cristo es el postrer Adán. Él vindicó la caída completa. Dice la Biblia, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, que es Cristo, espíritu vivificante. El primer hombre es de la tierra, terrenal, Adán. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales, cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal,
traeremos también la imagen del celestial. Modo hermano, que el Cristo vindicó, el postrer Adán nos trajo la vida y nos trajo la salvación y la redención, como está escrito en la palabra de Dios. El primer hombre Adán, alma viviente; el postrer Adán, que es Cristo, espíritu vivificante. Cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos la imagen del celestial. De modo, hermano, que el Señor vindicó la tragedia que trajo el pecado. Ha restituido el paraíso, el árbol de la vida, con su sangre preciosa. Él nos ha traído redención y salvación. Bueno, hermano, el culto está abierto para que ustedes continúen. Marco. Muchas gracias, don Alcímedes. Adelante. Damos las gracias y bueno, queda abierto el estudio para que los hermanos continúen. Manuel iba a decir algo. Asentar lo que hemos venido escuchando, pues ya de don Alcímedes. Todos hemos ido. Pues. Bueno, para aprovechar un momento el tiempo, quisiera detenerme en la porción que se señaló en Colosenses y vincularla con la porción que tenemos allí en Génesis, la declaración de la Escritura con relación al Señor. Dice, por medio de Él, hay un señalamiento allí. Ya va, hija, ya vamos. Por medio de Él hay un señalamiento. Reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y hermanos, esa porción relacionada con los hechos ocurridos allí en el huerto del Edén y las porciones leídas en Romanos, la otra porción señalada para esta noche en Hebreos, nos hace pensar en las consecuencias tan terribles que trajo la desobediencia de nuestros padres, de Adán y Eva, nuestros primeros padres. Pero esta porción, tanto en Romanos como esta más claramente aquí en Colosenses, nos habla del alcance, del gran alcance que dio como resultado la obra de la reconciliación hecha por nuestro Señor Jesucristo. En el huerto del Edén hay una separación, hay una enemistad. No solo hay una enemistad entre, como dijo Dios, entre ti y la mujer, es que también hubo una enemistad entre el hombre y su Dios, entre el hombre y Dios. Hubo una enemistad que trajo como consecuencia ser echados del huerto del Edén. Pero ahora, en este día de gracia, la manifestación
de la misericordia y de la gracia de nuestro Dios con relación al Señor Jesucristo. Él es la paz. Él es el que por medio de su sangre ha hecho una reconciliación. Y dice, yo quiero destacar, hermanos, es que allí dice que es de todas las cosas. Es de todas las cosas. Y uno desde joven, desde niño, uno ha escuchado que por medio de esa obra realizada por nuestro Salvador, esa obra de redención, la salvación de nuestras almas, esa magna obra que Él realizó allí en la cruz, siendo Él santo, inocente, sin mancha, Él fue hecho pecado, Él se hizo pecado. Él llevó sobre su cuerpo el castigo de todos nuestros pecados, pero entonces ahora encontramos que jamás, nunca volverá a haber una rebelión por los tiempos eternos, ¿no? Reconciliar consigo todas las cosas. Quisiera, si hay oportunidad, los hermanos en esta noche pudieran explicarnos algo más de reconciliar consigo todas las cosas, las que están en los cielos como las que están en la tierra. Eso, esa expresión allí como que abarca muchísimo. Y algunas veces cuando se predica el evangelio pensamos que el mensaje de salvación o naturalmente es de un alcance para el pecador que se encuentra ahora en vida perdido, pero la obra del Señor Jesucristo ha alcanzado las cosas que están en la tierra como las que están en los cielos. Muchas gracias, hermano Edwin. Efectivamente, hay una gran profundidad en todo lo que se está tratando. Y don Alcímedes nos hacía mención de las distintas consecuencias del pecado. Y una de las cosas que encontramos allí es que afectó la creación misma. Fíjense que cuando nosotros leemos ahí acerca de ese huerto, y no puede pensar en esa declaración de Salomón, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Una obra perfecta, plena, absoluta. Y veíamos la semana pasada los cuidados de parte de Dios para todo lo que Él estaba haciendo. Él en forma gradual, sistemática, venía realizando toda la creación. Pero llega el momento, como lo encontramos acá en el capítulo 2, y dice que Jehová Dios hizo nacer de la tierra los árboles, pero dice que Él plantó un huerto. Un huerto. Con toda la dedicación, Él había creado toda aquellos elementos asociados a la naturaleza, los árboles, la vegetación, los animales, pero en medio de toda esa creación, Él dedicó especial cuidado para plantar un huerto. Y como se mencionaba la semana pasada en el versículo 9, dice que Él plantó allí árboles deliciosos. Lo más excelso, lo mejor, Él lo plantó allí. Y allí colocó al hombre para administrar todo aquello. Y estaba allí, como lo declara la misma palabra de Dios. Él podía comer de todo árbol y estaba allí en medio de aquel huerto, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Él podía tomarlos todos. No había ni siquiera prohibición para tomar del árbol de la vida. Pero el hombre no se inclinó por el árbol de la vida, sino por el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y como lo declara en el capítulo 3,
hay muchos elementos allí interesantes. Se introduce la primera mentira en la creación. Y cómo la misma mujer añadió elementos. Dice que Dios le había indicado que no lo tocara. Pero la serpiente le dijo, no moriréis, la gran mentira. No moriréis. Pero el pecado trajo consigo la muerte. Y la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ese proceso de la caída del ser humano siendo seducido, en varias porciones encontramos que se habla de esto. En segunda a los Corintios, el apóstol Pablo habla de cómo por los sentidos fue seducida Eva para caer en el pecado. Es interesante la forma también como en la carta a los Hebreos el escritor, hablando de esto, habla de que sea endurecido al corazón por causa del engaño del pecado. Se endurece ante la palabra de Dios. El engaño del pecado. Así llegó el pecado a este mundo a través de aquella transgresión, y todo fue afectado, entre eso la creación misma. No llega a lo que señala el apóstol Pablo a los romanos, y es tanta el daño que hizo el pecado a toda la creación misma, que ahí es como decía el hermano Edwin, leyendo ahí en Colosenses, él restauró consigo todas las cosas, todo. La obra de Cristo vino a restaurar todo, no solamente a darnos redención y vida eterna a nosotros, sino que él restauró consigo todas las cosas. También en Hebreos capítulo 9 se hace mención acerca de esto. Y ahí habla incluso del cielo mismo, cómo fue restaurado a través de la obra del Señor Jesucristo. Era necesario que fuese así. Él entró para hacer una obra perfecta y plena y darnos así la reconciliación de todo. Y en Romanos dice en el capítulo 8 que el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Y dice el 22 del capítulo 8, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta esa hora. La creación anhela ser restaurada plenamente. La obra de Cristo, la redención que él logró en la cruz, la reconciliación, restaurará todas las cosas, todo a su debido tiempo. Todo tiene un plan perfecto, como dice ahí en Colosenses, desde el principio hasta el fin. Un plan perfecto y pleno. Y el hombre natural no llega a entender la majestad de la gloria de la obra de la cruz. Para unos es locura, como dice el mismo apóstol Pablo, pero la obra perfecta de Cristo en la cruz restauró consigo todo. Y poco a poco se va a ir viendo la manifestación de esa restauración. Cuando Él venga en gloria, y Él, junto con Él, todos aquellos que han sido redimidos, que es como hace la mención allí el apóstol Pablo, el aguardar la manifestación de los hijos de Dios en gloria. Porque para la creación es claro que cuando esto acontezca, vendrán cielos nuevos y tierra nueva, donde reine la justicia. Y esa expresión donde reine la justicia es que indica que será imposible que la injusticia se vuelva a levantar. Que vuelva a introducirse el pecado, será imposible en absoluto. Allí será enjugado toda lágrima. Vendrá la perfección plena y absoluta por la obra de Cristo en la cruz. Un proceso gradual. Él murió, Él resucitó. Primicia de los que durmieron fue hecho. Luego vendrán los que son de Cristo. Luego vendrá la conocida como la segunda resurrección, aquellos que van a ser juzgados para condenación. Y dice que el postrer enemigo que será destruido será la muerte ahí en el lago de fuego.
Y luego de todo esto, cielos nuevos y tierra nueva donde reina la justicia, la obra de Cristo. Esa redención que fue prometida a Adán y a Eva en el capítulo 3, versículo 15 de Génesis, se cumplió en el Señor Jesucristo. Él reconcilió consigo todas las cosas, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Él hizo la paz mediante la sangre de su cruz. Queremos seguir aprendiendo en esta noche, hermano. Hay veces uno se pregunta, ¿no? ¿Por qué? O sea, Satanás estaba encarnado, pues por decirlo así, en la serpiente, ¿no? Entendemos eso, ¿no? Ahora, ¿por qué Satanás estaba en el huerto, no? Satanás estaba en el huerto, habiendo, a ver, Dios hecho el huerto y Dios puso al hombre en el huerto. Pero Satanás pudo entrar, o sea, estaba allí. Y uno se pregunta, ¿por qué razón, no? Claro, en dos oportunidades el mismo Señor Jesucristo, capítulo 12 de Juan, capítulo 16, habla del príncipe de este mundo. Y quizás eso tenga relación con lo que dice Isaías. Yo sé que el culto es devocional, ¿verdad, hermano? Es devocional, pero evidentemente tocamos también el tema y está en relación, ¿no? 14 y 12, Isaías dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú, derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te ven, te contempla diciendo: ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel? Claro, hablan de que esto tiene un cumplimiento escatológico para quienes dicen que esto se refiere a la bestia, pero que también hace alusión, pues definitivamente, porque habla aquí Lucero, de hijo de la mañana, ¿no? A Satanás, ¿no? El punto es que estaba allí como acechando, pues, y engañó a través de aquella serpiente primero a Eva. Eva dio a su marido, pues a Adán. Este también comió, desobedeciendo pues a lo que Dios había mandado, ¿no? Y bueno, se desató esa serie de juicios, pues, contra la mujer, contra el hombre, primero contra la serpiente, ¿no? Y esa enemistad
y hace una mención muy precoz pues, de la obra del Señor cuando habla de que tú le herirás en el calcañar. Hablando pues de que entiendo yo y he aprendido que iba a detener el ministerio, ¿no? Por decirlo así, del Señor, ¿no? En la tierra. Pero le iba a herir en la cabeza. Y le asestó pues el Señor, por supuesto, una herida crítica, catastrófica, por decir así, si me permiten la palabra, al mismo Satanás en la cruz del Calvario, a pesar que él murió. Pero él murió para vencer a Satanás, porque por medio entonces de su sangre inmaculada, sangre pura, él pudo así hacer el sacrificio que satisfizo la demanda de justicia, ¿no? Y por allá quería mencionar ya para terminar, también en Hebreos, con respecto a lo que dijo Edwin, habla, a ver, Hebreos, déjame ubicarlo, dice Hebreos capítulo 9 y versículo 23 dice: fue necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas. Fue necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así. Pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que esto. O sea que sí restauró ese orden, pues que entiendo yo que por ese juicio al mismo Satanás, por esa rebelión, también se pudo ocasionar en los mismos cielos también. El Señor, el sacrificio de Jesucristo, restauró el orden. Ese orden hizo una purificación, pues, podemos decirlo. Y como dijo el hermano Edwin, es imposible que pueda haber una rebelión futura porque ya Jesucristo hizo la obra de redención, la obra perfecta en la cruz del Calvario. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias, hermano Daniel. Bueno, podemos continuar con el estudio. Otro hermano que tenga bien participar. Hay otro versículo que habla de lo que fue la derrota de el diablo, es ahí mismo en Hebreos, pero capítulo 2, versículo 14, que dice que así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. O sea, la encarnación del Señor, él tomó nuestros pecados y clavándolos en la cruz, todas aquellas actas que nos eran contrarias, trajo una victoria total y venció así al diablo, que era el que tenía el imperio de la muerte. Hermano, vamos a ver si puedo expresar algún pensamiento. Perdone que no abra la cámara en este momento. Estaba pensando en el Salmo 16:11, ¿verdad? Allí dice el salmista, hablando de la resurrección de Cristo, en tu presencia. Vamos a leerlo, Salmo 16:11. Dice: me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo.
delicias a tu diestra para siempre. El hermano don Alcímedes, cuando introducía, él expresaba acerca de la grandeza, la exuberancia del placer en el huerto del Edén. Y esto me hizo pensar en este versículo, que había en abundancia en el huerto del Edén. Había riquezas, ¿verdad? Había oro. Había una fuente de agua que iba a salir de allí para repartirse. Pero había algo importante allí, había algo que llamaba la atención, ¿verdad? Era el árbol de la vida. Y es interesante que esté allí el árbol de la vida, y creo que en eso se va a centrar, hermano. Quizás mi pensamiento se va a centrar en eso, porque hay un significado, hermano, para Moisés, lo que el Espíritu está poniendo en su pluma. Yo quiero que me ayude cada uno de ustedes si tiene algún pensamiento adicional, por favor, también hermano Alcímedes, porque me ha llamado la atención esa expresión allí, el oriente. El huerto Dios lo puso en el oriente, pero luego cuando saca al hombre, pone querubines al oriente del huerto. O sea, vuelve otra vez a mencionar el oriente. ¿Es que acaso debemos pensar que el huerto del Edén tenía un cerco de madera, estaba cercado, tenía alguna pared? No, ¿verdad? O sea, no lo estaría pensando así. Un lugar especial ciertamente, o quizás, creo yo, que lo que está poniendo allí el Espíritu implícitamente es que era una sola entrada al oriente. Quizás hacia los lados quedaban riscos, no lo sé. Pero lo cierto de que aparezcan allí los querubines al oriente dice que era la posible entrada para ese lugar. Pero más allá de verlo geográficamente, ¿por qué Moisés está señalando eso por el Espíritu? ¿Por qué Dios le está mostrando eso por el Espíritu? Primero quiero pensar en el concepto que tenía Moisés de los querubines. ¿Qué aprendió Moisés de los querubines, hermano? ¿Dónde estaban? Él sabía que estaban allá adentro en el lugar santísimo. Él sabía que dentro del lugar santo había una cortina, y de hecho toda la cortina que cubría el santuario tenía querubines bordados, y que había un lugar en que pasaba las cortinas que tenían los querubines bordados, donde estaba el arca, y finalmente allí se podía ver el asiento de Dios, la misericordia de Dios allí en aquel propiciatorio rodeado de dos querubines. Vamos a decir que todo aquello que se veía en el santuario era una antesala a ese lugar tan santo, donde el pueblo de Dios podía encontrar la reconciliación, el perdón y por ende la vida. Entonces, hermano, estaba allí en el lugar santísimo. ¿Qué es lo que quiero decir con esto, hermano? Que los querubines, cuando usted luego ve a Ezequiel hablando de ellos, lo relaciona con el trono de Dios. Y ellos son los que cargan el trono de Dios y lo mueven y lo llevan. En otras palabras, son los guardianes de la santidad de Dios. Es imposible que penetre alguna persona en sus pecados a su presencia. Entonces, viendo que los querubines están asociados con él, con su santidad, hermano, ¿por qué están allí los querubines protegiendo el huerto, específicamente el árbol de la vida? Allí están al oriente para que no entre, pero ¿por qué? Por causa del árbol de la vida. Y hay una espada adicional que se revuelve por todos lados para guardar el camino al árbol de la vida. ¿Qué le estaba diciendo todo esto Dios a Moisés y ahora a nosotros? Bueno, hermano, yo estoy pensando en lo que alguna vez escuché de alguien, y perdone si no lo cito con precisión, pero cuando algunos han relacionado, cuando el Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, están relacionando esas tres cosas que dijo Cristo con precisamente el tabernáculo, ¿verdad? El camino tiene que ver con la puerta, esa entrada
al atrio, la verdad con el lugar santo y la vida con el lugar santísimo. Los argumentos no los voy a presentar ahora porque no los recuerdo bien, pero algunos lo han relacionado de esta manera y yo quisiera pensar precisamente la vida como la parte más, la que está más adentro, ¿verdad? Y es precisamente la muerte lo contrario de Dios, porque la muerte tiene que ver con el pecado y la vida con la santidad, con lo que es Dios. Él es limpio y puro. Ahora esto me lleva a mí, hermano, a pensar en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Hay una espada revolviéndose y ahí están los querubines para accionar el juicio de aquella persona que intente acercarse. Y cuando yo veo al Cristo de gloria en aquella entrada triunfal a Jerusalén, él viene ¿de dónde? Del oriente. Él viene de allí del monte de los olivos, descendiendo en un pollino. Él entra a Jerusalén y luego entra al tabernáculo, al templo. Hermano, ¿y qué había cuando uno entraba al templo? Lo primero que usted veía al entrar, al pasar la puerta, sin duda alguna, usted iba a ver el altar de bronce. E implícitamente, para dar un paso más, usted tenía que tomar el cuchillo, ¿verdad? Cuando uno ve el tabernáculo, cuya única entrada era al oriente, usted ve implícitamente el cuchillo, la espada con la que se iba a dar muerte a la víctima para que el hombre pudiera acercarse. Y me hace pensar en la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué comencé diciendo, me mostrarás los caminos, la senda de la vida? Porque esto es precisamente lo que Adán va a apreciar en el huerto. Es lo que Moisés va a apreciar y es lo que nosotros deberíamos apreciar. ¿Cuál fue el camino que Dios le mostró? Oh, sin duda alguna, hermano, Adán debía morir. Pero aquel día Dios le mostró la forma en que Adán iba a vivir. Mire, la muerte de un cordero, la imputación de la desobediencia iba a ser traspasada, iba a ser puesta en alguien. Y la inocencia o la vida de aquella víctima iba a ser imputada a Adán. Y es lo que leímos en Romanos, ¿verdad? Por la desobediencia de uno, los muchos fuimos constituidos pecadores. Entró la muerte por el pecado de uno, pero por la obediencia de otro, por la obediencia de Cristo, nosotros hemos sido constituidos justos. Así salió aquel día Adán vivo, mientras que el cordero murió. Y hermano, me hace pensar entonces, como venía diciendo, al oriente, porque después, la noche en que el Señor fue entregado, él pasó el torrente de Cedrón, que está al oriente, ¿verdad? Está por la puerta del oriente y él sube al Getsemaní y allí está de rodillas. Y después es tomado y es introducido a Jerusalén para que le den muerte. Pero hermano, él fue el que traspasó ese camino y es el escritor a los hebreos que nos dice que abrió un camino nuevo y vivo. Por eso es que ahora se habla del paraíso, por eso es que Apocalipsis habla de el paraíso y allí está el árbol de la vida. ¿Por qué ahora sí se revela? Porque Hebreo nos dice que él nos abrió el camino. ¿Cuánto le costó abrirlo, hermano? Le costó la muerte, pero no debemos limitarnos a pensar que fue la muerte física, fue la muerte por mano de los romanos, ¿no, hermano? Sí, la espada de los romanos, el maltrato de los romanos estaba allí en las manos. Sí, hermano, pero ¿qué de la espada de la justicia divina? ¿Qué de la espada de los guardianes de la santidad de Dios? De los querubines, ¿qué de la espada que ellos representan la ira y la justicia de Dios? Fue traspasado, hermano. Levántate, oh espada, y hiera al pastor, y las ovejas serán dispersadas. Fue traspasado, hermano. Una espada fue traspasado el Señor Jesucristo. Pero termino entonces, hermano, con ese pensamiento, pues la
razón por la que se menciona el oriente. Sí, Moisés tenía en mente que había una sola entrada para obtener la gracia de Dios, era el oriente, pero se debía pasar y se debía colocar una víctima. Y yo creo que esa lección no la olvidó Adán. ¿Por qué? Porque vemos a Abel practicando lo que vio su padre en el Edén. Que el Señor nos ayude también a nosotros traspasar esta verdad a nuestros hijos. La necesidad de un sustituto para nosotros poder conseguir así la vida que ahora tenemos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Estamos sobre la hora, no sé si el hermano Edwin va a hacer alguna acotación. No, contento nuevamente de estar presente en esta segunda reunión usando la plataforma Zoom, y muy contento de ver a don Alcímedes, igualmente a todos los hermanos, el hermano Junior y todos los demás hermanos que están conectados, el hermano Luis Enrique. En esta ocasión, yo creo que es posible que nos apoye con la entonación de un himno, y un hermano puede dar gracias en oración por el buen culto virtual que hemos tenido. Y igualmente queda la libertad de continuar con estos estudios en esta porción del libro de Génesis, vinculados a otras porciones en el Nuevo Testamento, o avanzar a otra mención en las Escrituras acerca del huerto. Eso le animamos al hermano Marcos a seguir con lo que él tiene en mente, pues, hermano. Bueno, no sé si don Alcímedes va a hacer algún comentario de cierre antes de que ya, como decía el hermano Edwin, un hermano encomiende y se cante algún himno. Don Alcímedes, no se le está oyendo, por lo menos en mi caso no le estoy oyendo. Sí, algo muy breve, hermano, que con la caída del hombre, la creación perdió su verdadera finalidad. Romanos 8 dice que fue sujetada a vanidad, y la creación espera, como dice Romanos capítulo 8, el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Espera el milenio. Uno nota que el Tigris y el Éufrates fueron los únicos dos ríos que quedaron, y no tan caudalosos como eran en el Edén. El Pisón y el Gihón desaparecieron, y la tierra está seca y gime. Así dice Isaías 35, el lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de agua. De modo, hermano, que el Señor en el milenio va a restaurar todas aquellas cosas. Pero eso es algo anticipatorio, porque lo que viene son cielos nuevos y tierra nueva, donde more la justicia. Pero el milenio traerá un descanso a la tierra, porque gime a una y aún está como con dolores de parto. Pero esperamos lo mejor, hermano, lo mejor está por delante. Que el Señor bendiga la reunión. Amén. Hermano Daniel tiene oportunidad también para compartir algo más de la palabra de Dios, hermano. Lo vemos allí pensativo. No, está bien, Saludos. hermano. Muchas gracias. Saludos, Edwin. Está bien. Estamos aprendiendo. Y creo que el Bueno, hermano Edgar es el que está conectado aquí con el usuario Ecolec.
¿Aló? Bueno, si el hermano, para que Ori dé las gracias por el estudio, hermano Edgar. Saludos, hermano Edgar. No me escuchan. No me escuchan, hermano. ¿Aló? Sí, ahora le escuchamos. Ah, ¿me está escuchando? Sí. Ajá. Ah, parece que este aparatico me tiene un poco enredado. Mira, hermano, vamos a cantar una estrofa del 519. ¿Me escucha? 519 dice, oh amor de Dios, su inmensidad. La primera estrofa del 519. Oh amor de Dios, su inmensidad, el hombre no podrá contar ni comprender la gran verdad que Dios al hombre supo amar. Cuando al pecar entró al hogar de Adán y Eva en Edén, Dios los sacó, mas prometió un Salvador también. Oh amor de Dios, brotando está, es inmedita eternal, por las edades durará, inagotable raudal. Vamos a orar. Padre Dios bendito, te damos muchas gracias por nuestro amado Salvador. Gracias porque